Vicente Moreno el entrenador ideal para liderar este proyecto del Real Club Deportivo Español? Esa es la pregunta que nos formulamos Pablo y yo y trataremos de responder con este vídeo. ¡Empezamos! Muy buenas a todos. Como veis, ya estamos con Pablo. Hola, Pablo. Para ti, a priori, ¿qué te parece el fichaje de Vicente Moreno? Bueno, pues es cierto que la Española ha apostado mucho por Vicente Moreno, ha pagado la cláusula de 1 millón de euros que le unía al Mallorca y a priori me suena muy bien. Creo que eres la mejor opción teniendo en cuenta las posibilidades que había de fichar otros entrenadores. Ha sonado también mucho Pacheta que venía libre, pero yo creo que Vicente Moreno a priori, como digo, es la opción más adecuada, no solo por el hecho de entrenar, ¿no? Sino porque al fin y al cabo ha firmado por 3 años, van a estabilizar un proyecto a largo plazo, no solo a corto, y creo que uniendo las dos cosas es el entrenador que podía, digamos, bajar a segunda división con el Español, pero a la vez darle, como digo, esa estabilidad de cara a los próximos años en primera y seguir con el equipo, no solo, digamos, o el típico entrenador como puede ser Michel con el Huesca, que no le veo tanto recorrido en primera como sí a Vicente Moreno. De hecho, lo que tú comentas, la falta de estabilidad que ha pasado factura esta temporada en el conjunto Perico. 4 entrenadores, 3 entrenadores reales y luego se puso el director deportivo Rufete, que también irá con Vicente Moreno de la mano en la preparación de la plantilla de cara a buscar ese ascenso a la máxima categoría de vuelta. Y yo creo que un poco le viene genial este fichaje al Español porque no solo hace que eh, le da estabilidad, sino que a nivel de estamentos del club, yo creo que es un hombre que puede unir mucho más a los estamentos del club. ¿Qué opinas Sí, sobre porque eso? hemos visto como desde que el dueño chino compró el club, hemos visto como no han terminado de hacer fichajes coherentes. Esta temporada se ha visto, de hecho las temporadas pasadas dependían mucho de sus delanteros, de Gerard Moreno, Borja Iglesias. Esta temporada no han tenido un delantero claro, luego hablaremos también de eso. Y se ha visto, por ejemplo, como los fichajes de Fernando Calero tampoco han funcionado, Marroca ha estado bastante solo. Digamos que Vicente Moreno, como decimos, no llega solo para entrenar, sino un poco para hacer de manager. No tener protagonismo en los fichajes como un director deportivo como tal, como puede hacer Ragnick con el Leipzig, por ejemplo, pero sí es verdad que va a tener bastante protagonismo a la hora de organizar un proyecto, ¿no? Porque tiene experiencia en segunda, porque es un entrenador todavía joven, es un entrenador muy metódico. Yo creo que es la mejor opción para este español. En cuanto a carrera, Vicente Moreno ha pasado por Jerez, también estuvo en la selección valenciana sub-18, pero donde realmente creemos que empezó su carrera fue en el Nastic, donde empezaron en Segunda División B. Cogió el equipo en la temporada 2013-14 y en la 14-15 ya lo subió a Segunda. En la 15-16 hizo un temporadón con nombres propios como José Naranjo, que ahora es jugador de la ECA de Larnaca, o un gran Achille Maná, exjugador del Betis, entre otros. Y también estaba, por cierto, Manolo Reina, que luego más tarde, cuando fichó por el Mallorca, se lo llevó. Y también no sé si veremos que algún fichaje procedente del Mallorca en este español. ¿Tú qué crees sobre ese aspecto? ¿Llegará algún fichaje procedente de las islas o no? Yo creo que sí, yo creo que de hecho ya está sonando algunos jugadores como por ejemplo Valjean, está sonando para la central. Al final el español necesita un central titular, yo creo que necesita dos centrales, uno titular para acompañar a Fernando Calero y otro para pelearse el puesto de tercer central con Luis López, que vuelve de cesión de Tenerife. Y creo que sí, creo que Valjean encaja muy bien con lo que busca Vicente Moreno, ya lo conoce del Mallorca, y quién sabe si fichará a alguien más. No creo que no traerá ningún futbolista, porque al final, así a grandes rasgos, Lago Junior, teniendo ya a Monito Vargas, teniendo en Barba, no creo que venga. Dani Rodríguez, teniendo ya también a bastantes extremos y media punta, tampoco creo que venga. Y luego, bueno, Baba y Mudimir, por ejemplo, que han sido los de los mejores de la temporada, van a acabar en primera.
primera división, por lo que no le veo más recorrido que el propio fichaje de Valle. De todas maneras, también sonó Budimir, ante Budimir, que podía recalar en el RCA Stadium. Así a priori, yo creo que el Español se tiene que tomar el descenso como una oportunidad para rejuvenecer la plantilla. Hay jugadores para mí un poco acomodados, como son David López, Javi López o Víctor Sánchez, y yo creo que este descenso tiene que hacer para que o bien se les busque una salida o cambien su rol, porque no puede ser que con el poco rendimiento que están dando en estas últimas campañas sigan siendo titulares. Exactamente, ¿no? Al final es cierto que Víctor Sánchez en su día fue importante en el Español, a pesar de venir del Barcelona. Nunca se le ha recriminado en exceso su pasado blaugrana, pero es cierto que, como decimos, los nombres propios, Sergio García, que ya no está, Diego López, que todavía está pendiente de renovación. Hay muchos futbolistas ya veteranos que deberían de irse. Quizás algunos no se vayan, por ejemplo, ya se está hablando de la renovación de Didac Vilá, de Javi López, ya se hizo oficial. Creo que algunos futbolistas se quedarán, otros no, pero mínimo es cierto que si te tienes que quedar con alguno, yo me quedaría con posiblemente Javi López, porque no tiene, digamos que al ser lateral suplente, no tienes tanta importancia, ¿no? Si tienes un lateral titular indiscutible. Es cierto que Diego López cobra mucho y yo no me lo quedaría, teniendo, por ejemplo, opciones como Edgar Badía, que es canterano, teniendo ya a Oyer en plantilla. En el medio del campo, Víctor Sánchez no tiene hueco, tiene con el fichaje más que probable de Keidi, el fichaje de Fran Mérida también más que probable, y los canteranos, yo creo que Víctor Sánchez y David López, de hecho, ya está sonando que se va a ir. Yo creo que en el centro del campo sí que deberían de rejuvenecer bastante la plantilla. Yo creo que en el caso de Javi López no se le debería buscar salida, sino que lo que hemos dicho, cambiar un poco su rol. No estaba ya para titular, pero a nivel de vestuario es un peso pesado de vestuario. Yo creo que debería mantenerse, ya que la carrera de Javi López está unida al Español. Un español sin Javi López es difícil de comprender. No obstante, veremos lo que pasa en las próximas semanas, pero como ya apuntamos, el Español tiene que hacer limpieza de plantilla si quiere volver a la máxima categoría el año que viene. Además, ya como hemos dicho, hablando de fichaje, ¿cómo puede encajar Vicente Moreno con el Español y cómo pueden encajar los fichajes? Que bueno, es un secreto a voces, falta la oficialidad, pero bueno, Fran Mérida y Keidi están ya cerradísimos. Como decimos, Valgen podría venir también. Vicente Moreno, bueno, es un entrenador que es bastante flexible con el tema de los esquemas, pero principalmente utiliza un 4-4-2, un 4-2-3-1, normalmente es su esquema habitual, ¿no? Digamos. Entonces, yo creo que el doble pivote Keidi y Fran Mérida va a ser fijo. Creo que es muy complementario, encaja muy bien. Keidi es un jugador que necesita al lado un futbolista que sea hábil con la pelota, que sea un organizador, tenga capacidad de distribución, y Keidi dejárselo, pues, el tema de abarcar campo, tema de recorrer metros, meter la pierna. Es cierto que tiene que corregir varias cosas. De hecho, yo cuando se anuncie el fichaje oficialmente tendréis un análisis de Keidi en Twitter, pero está claro que a priori los dos casan fantásticamente bien, y tanto con Vicente Moreno como con el Español, como entre ellos, digamos, ¿no? Lo comentábamos fuera de cámara. El perfil de Keidi Vare es un jugador que le faltaba al Español este año. Sí que es verdad que Víctor Sánchez podía asumir un poco el rol, pero es que Víctor Sánchez no está para jugar en primera división, las cosas como son. Para mí, yo creo que es una gran oportunidad para Keidi, porque también se va del Málaga, que es un club que está pasando por una mala situación, ya que el jeque parece que no quiere irse del Málaga y no hay manera de echarlo. Y la verdad es que para Keidi, yo creo que irse al Real Club Deportivo Español es más que una oportunidad muy buena a nivel profesional, sino que es la oportunidad de dar el salto a primera división siendo importante en un equipo. Claro, al final hemos visto cómo el Español esta jornada, bueno, este año, ¿no? Y el año pasado, dependía mucho de Marroca en de balón, lo que provocaba que a su lado estuviera Darder, al otro es verdad que me variaba más. Muchas veces Melendo se metía como segundo interior, de vez en cuando se metía en Víctor Sánchez, como decimos,
pero creo que al Español también le faltaba esa garra en el centro del campo. Entonces, digamos que si tienes ya un organizador en el primer pase, como es, o el segundo pase, como es Marroca, en uno de los dos interiores deberías de tener un jugador con más recorrido. Por ejemplo, vemos como jugadores, por ejemplo, el propio Zaragoza, ¿no? Tiene a Guaras en la base, pero luego tiene un Guti que te recorre muchos metros. Eso el Español no lo tenía. Por lo que a priori me encaja mucho porque un doble pivote, KD, Fran Mérida, pueden intercambiar alturas, en salida de pelota, Fran Mérida baja más, KD sube, a la hora de presionar, KD se puede liberar más a la hora de, como decimos, de alzar su altura y abrir y pelearse, por ejemplo, con el mediapunta rival, incluso el pivote, dependiendo de lo que quiera buscar Vicente Moreno, ¿no? Yo creo que en el caso del Real Zaragoza, por ejemplo, Guti es el típico, asumiría un poco el rol que lleva Keidi Vare. Keidi Vare y Guti son perfil de jugadores muy semejantes. Al fin y al cabo, una cosa que le ha fallado mucho al Español este año son los laterales. Y es que tras la salida de Rosales, el lateral derecho, la banda derecha ha estado prácticamente descubierta, ya que Melendo se tira siempre hacia adentro, o en Barba, se tiran siempre hacia adentro, y esa banda derecha le venía un poco grande a Javi López. ¿Qué jugador incorporarías tú para segunda división? Para ese Pues lateral mira, derecho. viendo que, por ejemplo, los pivotes, mira, hablando de Keidi Vare también, ¿no? Vemos como Luis Milla era imposible, ya de hecho se ha ido a Granada por 5 millones de euros. Es cierto que el dinero no era un problema, pero las aspiraciones del futbolista sí. Guara es muy complicado sacarlo de Zaragoza y tampoco lo veo yéndose o sea, si te va a jugar, si Guara va a jugar en segunda va a ser en el Zaragoza, si juega en otro equipo es para dar el salto. Y hablando también, por ejemplo, de otro pivote como es Malsa, ya has fichado por el Levante, ¿no? Entonces al final, de todos los futbolistas que te quedaban en segunda, Keidi Vare era la única opción más o menos rentable a nivel de dinero, porque va a pagar más o menos 3 millones, se está hablando, pero al fin y al cabo tiene 22 para 23 años, no es del Millón y 97, tiene medio, a mí margen me de sonaba millón y medio. mejora y le puede sacar rendimiento. Sí, A mí me sonaba dime, millón y Ale. medio. Millón y medio. Pero Yo he escuchado, sigue yo he siendo escuchado más, para lo he escuchado más. segunda, sigue siendo siempre una operación bastante importante porque no todos los clubes de segunda tienen la suerte de poder pagar un traspaso y cuando se paga un traspaso en segunda suele ser a plazos. Y yo creo que al final 1,5 millones por Keidi Vare es una gran oferta y que le viene bien al Málaga porque el Málaga tenía problemas económicos el año pasado y no pudo ni inscribir a José Rodríguez, ni a Iván Rodríguez, ni a Alex Mula. Al final el Málaga necesita dinero y el Español parece que se va a aprovechar de su situación para sacarle a Keidi Vare. A Okazaki tampoco lo puede inscribir y finalmente, mira, ha descendido con el Huesca, ¿no? Yo he escuchado más cantidad, pero bueno, entre millón y medio 3 millones se moverá, porque también hay que recordar que el 20% se va para el Atlético de Madrid. Entonces veremos qué pasa, ¿no? Pero yo creo que con el lateral harán un poco lo mismo. Es decir, viendo que Son se ha ido ya a Primera División al Levante, Luis Pérez se ha ido al Valladolid, Miguelón, que estaba cedido, pero aún así se ha ido con el Huesca a Primera, Iza Carcelén también se ha ido con el Cádiz. Digamos que los laterales de Segunda División, de lo poco salvable que queda, al final quedan Iván Calero y Oscar Gil, ¿no? El lateral derecho del Elche. Yo apostaría por Oscar Gil, un futbolista joven, no sé la cláusula que tendrá, pero tampoco debe ser altísima, además el español tiene dinero, y es un futbolista que si hubiera venido Pacheta, es verdad que a lo mejor hubiera sido más fácil traerlo, pero aún así me encaja mucho con el español, me encaja, pero, vamos, yo te digo, un jugador también joven, pero que ya es una realidad, y este tipo de futbolistas son los que tienen que centrarse el español, jóvenes, pero ya con experiencia en segunda, para ascender y aún así seguir con ese tipo de futbolistas en el futuro en primera. También utilizar mucho más la cantera. Ya se vieron en los últimos partidos cuando todo parecía que el español iba a bajar, aún no estaba matemáticamente. Debuts como el de Nico Melamed, que a mí me gustó mucho cuando lo vi. También recordemos que también debutó durante este año Víctor Gómez, buen lateral derecho, aunque sí que es verdad que le venía un poco grande la primera división. Veremos cómo encaja en esa segunda división, pero yo creo que un lateral con Pipa y Víctor
Gómez puede ser un buen lateral. Sí que me falta el rol un poco del lateral derecho con experiencia que podría ocupar Javi López si finalmente se queda. Yo el problema de el lateral derecho yo lo veo un problema porque Víctor Gómez en defensa ha dejado muchas dudas. A Pipa me lo quedaría. Yo creo que Pipa de suplente es un lateral muy, muy competente. Pero claro, si tienes ya a Javi López, como ha renovado el Español, viendo que Javi López se queda, quizá Pipa y Víctor Gómez salgan cedidos y se traigan otro lateral más. Veremos qué pasa, ¿no? Pero yo te digo, para mí el lateral ideal sería ceder a Víctor Gómez y fichar un lateral derecho, a Óscar Gil y suplente Pipa y Javi López también fuera. Pero claro, viendo que Javi López seguramente renueve, si no lo ha hecho ya, viendo también el tema de, como decimos, de Pipa, de Víctor Gómez también que está por ahí, veremos qué pasa, ¿no? Pero Melamed también tiene que ser un futbolista importante hacia el banquillo. Paul Lozano me parece que va a explotar este año en segunda y va a ser clave. También Zarfani, que venía de hacer buenos partidos con el filial, ha marcado bastantes goles. Campuzano parece que saldrá cedido a un equipo de segunda, pero también tiene que ser importante. Sí. Pues veremos qué pasa en todo caso. Yo creo que el Rufete se tiene que poner las pilas en cuanto a dirección deportiva. Lo hizo bien el primer año cuando fichó a Borja Iglesias y Rosales, no fichó mucho, pero es que el año pasado fichó tarde. Yo creo que si hubieran llegado los refuerzos de invierno antes, yo creo que el Español no estaría en esta situación. Si hubieran llegado esos refuerzos de invierno, Cabrera, Raúl de Tomás, Embaro en verano y se hubiera hecho las cosas bien desde el principio, yo creo, fíjate, yo creo que seguiría Borja Iglesias y Rubi, porque yo creo que le faltó un poco de ambición a la dirección deportiva el verano pasado y lo acabo pagando con este descenso. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Y en ese caso, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y activad la campanita para que os salgan las notificaciones de todo el contenido que voy subiendo.